Ya estamos acá en Barrancas con Ceci Frigolé, arqueóloga, y te quiero preguntar, ¿cómo eran estas tierras y quién vivía en este lugar hace 2000 años? Bueno, hace 2000 años en estas tierras que vos ves acá que son tan áridas, donde no hay disponibilidad de agua, en donde ves estas barrancas, estos zanjones bien profundos, hace 2000 años era un ambiente de humedal, ¿sí? Era una planicie que se inundaba de manera estacional y lo que había acá eran bosques de algarrobo, plantas cactáceas, molle, peces, aves, todos recursos que pudieron aprovechar las comunidades que se encontraban aquí. O sea, nada que ver a lo que estamos viendo ahora. Nada que ver a lo que estamos viendo ahora. Esto vos imagínatelo como un ambiente humedal. Nosotros estamos en la margen derecha del río Mendoza, ¿sí? Estamos entre dos cuencas, el río Mendoza y el río Tunuyán, y este lugar era como una isla, ¿sí? Donde había disponibilidad de recursos de mucha importancia nutricional para las comunidades que se establecieron aquí, ¿sí? Esas comunidades que vos me estás nombrando, ¿tienen un nombre en particular? Esas comunidades, parte de las comunidades que nosotros hemos venido estudiando, los restos más antiguos de aquí tienen entre 2300 años y 2000 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, no se le puede asignar una etiqueta, una etnia, una comunidad, pero sí, a partir de lo que se llamó el periodo agroalfarero, que se llama periodo agroalfarero en todo el centro este argentino, que se dividió en etapas, una cultura del periodo medio de ese periodo se denominó agrelo, ¿sí? Y en este lugar se han encontrado cerámicas arqueológicas de ese tipo particular agrelo, que tiene su nombre por haber sido encontradas por primera vez en la localidad de Agrelo, en Luján. Yo soy del equipo de laboratorio de paleoecología humana del Instituto de Ciencias Básicas, y dentro de nuestro equipo tenemos un compañero que se llama Ramiro Barberena, que ha venido estudiando los restos humanos que se han encontrado acá. Le han hecho análisis de isótopos, que es un tipo de análisis químico, y a partir de esos análisis han podido averiguar qué comían, qué dietas tenían y también en qué escala se movían, ¿sí? Si migraban, cuáles eran sus movimientos, si migraban en grupo. Y lo que se ha podido ver es que estas comunidades no tenían en su dieta un énfasis en la proteína animal, ¿sí? Sino que tenían un énfasis en un tipo de plantas como puede ser los algarrobos. Entonces nosotros pensamos que esto pudo haber sido un bosque de algarrobo en el pasado, ¿sí? Además, estas comunidades eran estables residencialmente. Eso significa que se encontraban, digamos, dentro de lo que era el periodo de su vida, dentro de todo quietas, por así decirlo, estables en un lugar, ¿sí? Ahora, tenemos algunos indicios de que algunos de esos individuos, y la mayoría de los individuos que se han encontrado, tenían estabilidad residencial, pero algunos de esos individuos provienen de otros lugares más lejanos. Como por ejemplo, Todavía no sabemos, no le podemos asignar un lugar, pero por esos análisis sabemos que no eran personas que vivieron toda su vida aquí, ¿sí? Sino que de niños pasaron su vida en otro ecosistema diferente. Esto tiene que ver, y una idea de nuestro compañero que te conté, una hipótesis que es muy interesante, es que algunos de estos individuos llegaron aquí para establecer lazos matrimoniales. Es decir, que estas comunidades se relacionaban con otras comunidades a través de lazos de parentesco. Y algo que también es interesante y que salió de las investigaciones, sobre todo de cerámica, nosotros hemos excavado acá algunos sitios que son unidades habitacionales, ¿sí? Unidades habitacionales domésticas, que son unidades que siguen un patrón circular, que es un tipo de patrón de vivienda que existía en el sur de San Juan y que se han encontrado varias en el norte de Mendoza. Dentro de esas unidades habitacionales que nosotros excavamos, hemos encontrado conjuntos de cerámica de este tipo particular que te contaba, agrelo, y lo que hemos visto con fechados radiocarbónicos que se han hecho en los sitios asociados a esta cerámica es que se trata de los primeros ceramistas o los primeros artesanos que habría en Mendoza, ¿sí? Son los fechados asociados a cerámica de los más antiguos que hay en Mendoza. Entonces también es muy interesante por eso, y además dentro de esos conjuntos cerámicos que pudimos estudiar,
encontramos un hallazgo que es excepcional para el área también, que es el de una miniatura de una vasija de cerámica. Generalmente esas miniaturas, que son como dedales, ¿sí? Es como si hubieran moldeado la vasija en el dedo, generalmente se interpretan asociadas a aprendizajes de niños. Barrancas, tierra de misterios y leyenda. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Recordá que ya estamos en las redes sociales como @NSN Canal 9. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Ya te puedes comunicar junto a nosotros. Estamos en las redes sociales también para que nos comentes, porque hoy nos metemos de lleno en la historia nuestra historia bien mendocina que tiene que ver con Barrancas, ubicado en Maipú, pero que en su momento también fue del departamento de San Martín. Y vamos a hablar un poquito de ello. Ya recibo a nuestra invitada del día de hoy, de esta noche, Lucía Yebra, arqueóloga. Hola, Lu. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá la verdad sorprendido porque vimos la primera parte del informe especial que realizó Agostina. Le mandamos un beso a Agos, ¿no? Y a Rulo. ¿A Rulo le dicen? Sí, a la Ceci. Sí, le dicen Rulo. Le mandamos un beso a ambas, que vamos a estar viendo 3 partes en esta noche. Un gran informe que tiene que ver con nuestras tierras. Me encanta cuando la producción se me pone las pilas y me dice, vamos a hablar de Mendoza. Y digo, ay, qué lindo, porque tiene tantas cosas, tantos secretos, ¿no? Y vamos a hablar de Barrancas, ¿no? Y hablamos, y que me sorprendió, que eran las primeras, lo que realizaban ellos tenía que ver con la cerámica. Sí. Y se descubrió que era como su primer, puede ser arte, su primer... Bueno. Explícame un poco mejor, a ver. Porque me quedé con eso y digo, qué bien, que... Desde la arqueología hemos tenido muchos hallazgos en Barranca. Barranca es como muy rica a nivel arqueológico. Hemos encontrado enterratorios, hemos encontrado unidades habitacionales, como decía Ceci, y también dentro de esas unidades habitacionales han aparecido cerámica. La cerámica tiene como ese fin, también es parte, se considera como arte, pero también era funcional, o sea, se usaba para almacenar comida, cocinar también adentro de la cerámica, entonces tenía como muchos propósitos. Para ir sobreviviendo, ¿no? A esto. Es como las ollas que tenemos hoy, no eran las ollas de hoy que tenemos en la cocina, eran de cerámica en aquel momento. Muy bien, ¿no? Y el tema del entierro que dijiste recién, me imagino la cantidad de cosas que les sorprendió, porque yo vi un poco el crudo de los informes especial y digo, bueno, ya vamos a indagar sobre esto, pero te juro me sorprendió el tema de cómo se enterraban, ¿no? Sí, bueno, por eso es tan particular el hallazgo de esos individuos, porque bueno, han sido dispuestos de una manera particular, o sea que tiene como un fin de cuidar a las personas que estaban enterrando y bueno, y eso también habla mucho de la importancia de esas personas que vivían ahí, y un poco los estudios que Ceci comentaban nos han marcado que muchos de ellos eran oriundos de Barranca, o sea que vivieron ahí casi toda su vida, pasaron en ese lugar. Hablamos de aborígenes prehispánicos. Sí, no tienen, también como Ceci mencionaba, no hay una etiqueta para estos pueblos, por ahí, bueno, aborígenes o pueblos originarios, sin etiquetas porque, bueno... un poco lo que hablamos fuera de cámara, pero explícalo, me gusta que la gente lo sepa. Porque, bueno, los pueblos que conocemos hoy, los pueblos originarios, muchos de ellos fueron asignados por los españoles cuando llegaron con la escritura, les dieron un nombre, o los mismos pueblos les transmitieron su nombre. Entonces, por eso es que conocemos más el nombre de Huarpe que los pueblos anteriores a los Huarpes. Entonces, bueno, nosotros no usamos etiquetas para mencionarlo, sino hablamos como de periodos, hace 2000 años, hace 1500. Está bien el punto de vista. Bueno, la verdad es que si hablamos de definir, esas definiciones tienen que ver con los españoles que llegaron a nuestra tierra y dijeron, bueno, estos son los Huarpes, estos son los... Sí, fueron asignando y conquistando también, eso es parte del proceso de conquista española. Bueno, voy a recibir a nuestro próximo invitado, él por Zoom. Sí, él es Víctor Durán, arqueólogo. Me encanta, estoy lleno de arqueólogos esta noche. Nunca estuve con tantos arqueólogos en mi vida, quiero decir. Hola, Víctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, acá un poco indagando acerca de nuestras tierras bien mendocinas, ¿no? Y me encanta poder tenerlos esta noche, y sobre todo porque es un tema que no se habla comúnmente, ¿no? Por ahí pocos lo conocen, y por ahí mucha gente pasó por allí, pero decís, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Quiénes estaban acá? ¿Qué descubrieron? ¿Qué pasó en Mendoza, nuestra provincia? Y hablamos, ¿no? De lo que decías, la verdad es que no nos gusta definir, pero... personas que habitaban hace más de 2000 años nuestras tierras y que dejaron una huella. Varias huellas.
La pregunta es para mí, yo estoy medio perdido. Ah, sí, perdón, yo te estaba mirando, perdón, es verdad, yo te estaba mirando a vos, Víctor, o sea, te estoy mirando a vos, o sea, va hacia vos Bueno, la arqueología es una disciplina bastante compleja que justamente se ocupa de intentar entender, bueno, cuál fue el funcionamiento y los cambios que sufrieron las sociedades del pasado. Para mí ha sido una sorpresa estar en este programa, no sabía que iban a estar Cecilia y Lucía, así que bueno, realmente yo soy el que sabe menos de Barrancas, ellas hace bastante tiempo que están trabajando allí. Yo hace un tiempo largo atrás, por un tema de edad, fui director de la propuesta, sobre todo de una propuesta de extensión, que vi con mucho agrado, que mostraban lo que se está haciendo en la escuela Huarpes de las Barrancas, que fue un trabajo de extensión que se hizo desde la Universidad Nacional de Cuyo, para justamente, bueno, generar, junto con la comunidad, recuperar patrimonio, este patrimonio prehispano, y que la escuela lo pudiera utilizar en sus prácticas educativas y también pensando en la posibilidad de que esto genere un recurso para un aprovechamiento turístico sustentable. Pero bien, me escapé un poco. Sí, nuestra historia prehispana es muy rica. La tarea que tenemos como arqueólogos es recuperarla. La cantidad de tiempo transcurrido desde que aparecieron los primeros pobladores humanos aquí en Mendoza es mucha. Tenemos más de 10.000 años de prehistoria. Y bueno, a lo largo de 10.000 años esta gente dejó muchas cosas en distintos lugares de Mendoza y esas cosas son las que nosotros estamos estudiando ahora. Víctor, ¿qué es lo que más te sorprendió como arqueólogo que encontraron y que dijiste, mira? Mira, siempre me pasa lo mismo, o sea, hago una excavación y lo último que encuentro es lo que me llama más la atención. Pero recuperar, en todo caso, recuperando memoria de lo que pude colaborar en los trabajos en Barrancas, el caso de las viviendas estas semisubterráneas que ustedes están mostrando en las imágenes realmente es muy llamativo, y eso que se está viendo en este momento, que es un entierro en una estructura semisubterránea también de varias decenas de individuos enterrados en esa forma de abanico, realmente es algo que maravilla. Esa tumba que ustedes ven colectiva ahí tiene más de 2.300 años y es muy llamativo porque tiene un patrón de construcción relativamente similar a la de las viviendas, o sea, la vivienda doméstica de esta gente. Es decir, que preparaban una casa similar para los muertos que para los vivos. Mira, claro. Y sobre todo que veamos, ya nos vamos a meter de lleno en esto, y ahora voy un poco a Lucía, ¿no? Y digo, Lu, lo que sorprende es que había varios cuerpos, varios cadáveres. ¿Se los enterraron todos juntos? ¿Cómo...? Creemos que en un primer, por como estaban dispuestos, hay una superposición. Hay algunos que han sido enterrados antes y otros han sido después, pero creemos que la gran mayoría sí fueron enterrados en un mismo momento. Igual ahí Víctor es el que yo era muy joven cuando excavamos ese sitio. Entonces voy a Víctor, mira, hago ping-pong y voy a Víctor. Es que se elogian entre ustedes, yo no sé, yo digo, pregunto todo, bueno. Yo pregunto ahora en general y se me meten. Es así. Víctor. Mira, sí es bueno recuperar esto, realmente esta tarea yo también la hice colaborando con una colega que es bioarqueóloga que se llama Paula Novelino, que ella justamente es una experta muy reconocida en Mendoza y en el país que trabaja sobre restos humanos y que trabaja en el Museo Moyano, como les decía. Con ella hicimos este trabajo y sí, lo que decía Lucía está muy bien relatado, a pesar de su juventud se ve que recuperó en su memoria lo que estaba viendo. Sí, parece que han sido distintos momentos de entierro. Es lo más lógico, digamos, esa estructura funeraria se genera, era una estructura que, imagínense, es como que fuera un pozo en la barranca con forma de bota, y a medida que se iba muriendo la gente, la iban colocando en ese pozo. A veces para colocar al difunto más reciente tenían que mover un poco los que estaban antes, y eso es lo que un poco se percibe en esta tumba de Barrancas. Perfecto, bueno, los invito a ambos a la segunda parte de esta nota para que escuchemos, para que prestemos mucha atención, y tiene que ver con los hallazgos que se encontró en el lugar. Agostina Garavaglia estuvo allí y esto sucedía, mira. ¿Y cuáles son los hallazgos que han encontrado en esta zona? Mira, desde 1940 acá se vienen encontrando sitios sobre todo que corresponden a entierros, ¿sí? A entierros humanos, con distintas cantidades de individuos, ¿sí? Por lo general más de 10 por la mayoría de los casos, y ha sido en distintas partes de la localidad de Barrancas. Esos hallazgos, al menos desde 1940 hasta el 2000, hasta el 80, década del 80 por ahí,
fueron encontrados por Rusconi. Y en el 95, a raíz de la importancia que tuvo el área, se hizo una declaratoria de reserva arqueológica para todo Barrancas. Y ya a partir del 2000-2009 empezamos a trabajar aquí nosotros, a hacer recolecciones superficiales. La mayoría de parte del material está en la superficie, algunas excavaciones, y a raíz de esas prospecciones y recolecciones se encontró un sitio que es un entierro múltiple, que se suma, digamos, a todos los entierros que ya venían encontrándose previamente. En total, en la localidad de Barrancas hay cerca de 75 por lo menos, o 70 individuos que se han encontrado en sitios arqueológicos. Hay un lugar que ellos decían, acá solamente van los entierros. Los entierros se han encontrado en distintas partes de toda la localidad de Barrancas. Entonces no hay, digamos, un patrón de pensar que hay un lugar donde están todos los entierros, ¿sí? Sino en toda la localidad se han encontrado distintos sitios de entierros. Lo cierto es que cercano a los sitios de entierros también se han encontrado los sitios habitacionales, que es donde vivían, donde pasaban parte de su vida. Entonces, no hay un lugar específico, pero sí hay que pensar que todo este paisaje fue ocupado y donde también fue ocupado en vida, y es donde también se realizaban los entierros. Algunos de los entierros, la mayoría de los entierros han sido fechados en hueso, ¿sí?, de los restos humanos, entre 2300 y 2000 años atrás. Hay un entierro que también encontró Rusconi en los años 60, que es posterior y que correspondería ya a un periodo de contacto con el español, ¿sí? Porque ahí, en ese yacimiento que encontró Rusconi, se encontraron los restos humanos asociados a materiales que eran de épocas posteriores. Se encontró un tipo de cerámica también particular que se llama biluco, y se encontraron cuentas de vidrio, que eso es de la época española. Entonces se supone que ese en particular es posterior. Y además los estudios que se han hecho sobre esos restos humanos han dado maíz, es decir, que ese grupo de personas era un grupo de personas que vivió mucho tiempo después de la mayoría de los hallazgos que hemos encontrado, y que eran agricultores, ¿sí? Ya es una época donde la agricultura estaba consolidada. Wow. No, esto de... y voy a hacer hincapié en esto, ¿no, Víctor? Del entierro. ¿Los enterraban en cualquier lugar o me imagino que por ahí con familias específicas decían, por ejemplo, no sé, una familia acá, o los iban enterrando en cualquier lugar por algún motivo? No, es muy probable lo que... Entraba como en duda en eso, Víctor. Digo, entraba como mientras estaba relatando, ¿no? Allí en el informe especial, mientras estaba escuchando. Digo, ¿por qué la necesidad de enterrarlo en distintos lugares cuando también se ha visto que si son de la misma tribu o familia se entierran en un solo lugar a varias personas? Y los hallazgos que encontraron tienen que ver con varios cadáveres. Creo que recién un poco te empezó a responder Lucía. A mí me da un poco vergüenza meterme porque ella es la que maneja mejor el tema. Pero sí, se entiende que realmente esta gente no enterraba en cualquier lugar, sino que, o sea, justamente enterraban a sus difuntos en el lugar donde ellos vivían. Lucía te mencionaba recién que los estudios están indicando que esta gente no se movía mucho, que probablemente hayan sido sedentarios, y que justamente al vivir en las barrancas elegían ese lugar para vivir y también para dejar a sus muertos. Pero sin embargo, Lucy y Ceci dice que se encontraban como en distintas partes. ¿A qué se debe eso? ¿Que en Barranca en general había distintos...? Pensamos, a raíz de todos los trabajos, pensamos que quizás Barranca estaba poblado más de lo que se ve. Entonces, por ahí pueden haber distintos grupos o distintas sociedades que tenían como un área en donde, bueno, hacían sus actividades, recolectaban por ahí algarrobo, procesaban, y que ese era como su espacio definido, sin definir con una frontera como hoy nosotros entendemos, sino que es como su espacio. Entonces, a raíz de eso también el enterratorio está articulado a esos espacios donde ellos estaban habitando y circulando. Entonces, por ahí quizás esta comunidad de Barranca, de hecho, donde están estos restos, cerca aparecieron las casas Pozo, un hornillo, o sea, muy cerca del sitio ese de enterratorio estaban estas unidades habitacionales y de cocción que fuimos encontrando después. Dijiste, Lucy, sedentarismo, ¿no? Que ellos, como en el informe se escuchó la palabra sedentarios. Sí. No se movían mucho. No, ¿Es así? Es así. No se movían rangos amplios, sino que estaban como en la localidad. Por lo menos los estudios de isótopos están arrojando esa evidencia, que estaban en Barranca. Pueden haberse movido un poco más, un poco menos, pero no salían de esa zona.
Víctor, ¿y a qué, digo, en aquellos tiempos cuando estabas en el proyecto, de qué vivía esta gente? Digo, es un lugar muy seco, para la gente que no conoce le decimos es un lugar muy, pero muy seco. Entonces, ¿de qué vivía? Claro, fíjate vos que la imagen que hoy día nosotros tenemos de ese sector de Barrancas te genera un engaño. Es una zona que está muy erosionada, como se habrán dado cuenta, está lleno de barrancas, justamente el nombre deriva de ahí. Hay barrancas que son muy activas, es decir, que llueve y estas barrancas se activan, los flujos de agua estacionales por estos arroyos estacionales y todo se erosiona, ¿sí? Nosotros entendemos que este proceso de erosión es algo reciente, que probablemente tenga que ver con los últimos 400 o 500 años, y como te decía Lucía recién y Cecilia también, entendemos que esa zona tan erosionada que nosotros estamos viendo hoy día, antes era una zona mucho más llana, con algarrobales, y lo otro importante a tener en cuenta es que está muy cerca del río Mendoza. ¿Sí? Hoy día el río Mendoza está aprovechado para el cultivo actual, pero en el pasado cargaba mucha agua, eso seguramente ha generado bañados cerca de esta zona donde vivía esta gente, y en esos bañados también, de los bañados hay recursos, tanto vegetales como animales, y en los algarrobales, bueno, la gran oferta justamente es el fruto del algarrobo, que es muy rico, y también animales que vivían en la zona. O sea que había una buena cantidad de recursos, que hoy día nosotros los estamos percibiendo de una manera distinta porque es un ambiente que cambió y que probablemente cambió en los últimos 400 años. Bien, si yo me voy a los 2000 años atrás y le pregunto a ambos, si ambos pueden hablar, así no meto la pata, ¿viste? Con cada uno. Si me voy 2000 años atrás, ¿no? Y digo, dejo de lado que es Barranca. Estos aborígenes prehispánicos, si tenemos que definir y para que la gente nos entienda un poquito mejor, ¿estaban solos, digamos, en este territorio que es Mendoza Grande? Porque, a ver, ¿cómo pienso en la actualidad? Para que me entiendan. Yo en la actualidad pienso Mendoza, enorme, Barranca, un lugar, y allí se encontraron, ¿no?, a estos cadáveres. 2000 años atrás, ¿era así? ¿O Barranca lo era todo? ¿O había otras civilizaciones cerca? Ahí pasa algo, a los 2000 años hay como distintos pulsos arqueológicos en toda la ciudad, en todo Mendoza. Sí. No solamente en Barrancas. Barrancas tiene un pulso muy fuerte, una señal muy fuerte, porque de hecho tanto los individuos como los fechados de la Casa Pozo y los hornillos dieron la misma señal hace 2000, 2300, 2000 años que decía Ceci. Pero en el norte de Mendoza también, en el Valle de Potrerillos, donde hoy está el dique Potrerillo, había también este tipo de pueblos, también con casas circulares, con casas pozos, hornillos. También en el área de la Laguna del Diamante empiezan a aparecer personas que van a ocupar esos espacios de altura estacionalmente. Bueno, también, si no me equivoco, en el Manzano, y después, bueno, hacia el sur también, en los sitios que trabajó Víctor en Malargüe, en lo que es Alero Puestos Carrasco, también tienen esta señal de 2000 años, entonces hay como un pulso demográfico que se empieza a ver, y como que cada lugar es rico en su particularidad. O sea que Barrancas es rico porque tenía estos bosques de algarrobo, o sea, imagínense que eran bosques o árboles de algarrobo. Si han visto el algarrobo, bueno, imagínense árboles, no tan seco, húmedo, y el agua trae animales, trae, no sé, aves, patos, distintas especies que también se consumían, y lo mismo va a pasar como en esas zonas aledañas a donde hay agua y vida. Y vida, claro. No sé si Víctor quiere agregar algo más. ¿Víctor? No, ha sido muy completo, pero sí, recuerden esto. En Mendoza, los primeros habitantes de Mendoza, hay restos arqueológicos de hace 10 a 11.000 años. En la precordillera, de hecho, hay un sitio que se llama Agua de la Cueva, que es justamente es muy importante por esto, que ya tiene registros de hace 11.000 años. O sea que de 11.000 años hacia acá, la gente se quedó en Mendoza hace 11.000 años, empezó a crecer demográficamente, ¿sí? Fueron cazadores-recolectores, la mayor parte de ellos hasta hace unos 2.000, 2.500 años atrás, y hace 2.500 años atrás, o 2.000, empiezan a generarse pueblos de agricultores y pastores de camélidos, ¿sí? O sea que había mucha gente, tanto había gente en la cordillera, en la precordillera, en el Valle del Uspallata, aquí en el Piedemonte Oriental, en la llanura y en el sur de Mendoza también. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos al tema de los rituales, ¿no? Tema que la verdad que nos interesó muchísimo, que tiene que ver con los rituales de ellos, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Qué rituales? El tema de la tumba, del cadáver, ¿no? ¿Tenía que ver con esto? ¿Sí o no? Informe especial, Agostina Garabaldi a la vuelta. Seguimos ampliando, a ver.
En estas comunidades de las que estábamos hablando de hace 2000 años atrás, ¿tenían algún ritual a la hora de enterrarse? Mira, es seguro que habían rituales. Lo que nosotros hemos encontrado y conocemos por las evidencias de los entierros que hemos excavado es que existía un patrón, digamos, de depositación de los cuerpos, ¿sí? Por lo general lo que nosotros hemos visto es que los depositaban sobre una capa muy fina de arena y siguiendo, digamos, un patrón circular, similar al de las casas pozo que yo te contaba, que son las unidades habitacionales que también siguen un patrón circular. Ahora, lo que ha sucedido es que con el caso de la mayoría de los entierros de acá, que tienen una antigüedad de 2000 años aproximadamente, es que no tienen un ajuar, es decir, que no tienen un acompañamiento de elementos culturales que a nosotros nos den una pista acerca de cuáles eran los rituales o la importancia, digamos, ceremonial del entierro, ¿sí? Qué elementos los acompañaban y demás. Excepto el otro yacimiento que te conté, que es un yacimiento posterior, la mayoría no tiene cerámica acompañando. Así que no tenemos una evidencia certera, digamos, que nos diga, nos hable de un tipo de ritual a la hora del entierro, pero sí que existía un patrón y una forma de enterrar. Siempre los cuerpos los restos de los cuerpos que han encontrado han sido restos completos, es decir, que se intuye que fue por enfermedades, o se ha encontrado algún registro de violencia interpersonal, ya sean algún proyectil, algún golpe. Sí, hay un registro que es muy interesante en uno de los sitios, que es que se encontró una punta de proyectil en el esternón de uno de los individuos, ¿sí? Que estaba enterrado con un grupo, suponemos familiar, ¿sí? de distintos sexos y de distintas edades. El varón adulto tenía una punta de proyectil clavada en el esternón. Y tenemos también evidencia de otra punta. Entonces, hasta acá podemos hablar de violencia interpersonal, como bien dijiste vos, y lo que resta por buscar quizás es si esos signos de violencia que hemos observado puedan o no tener que ver con alguna tensión entre comunidades por cuestiones de territorialidad. Pero bueno, eso por ahora son nada más que es un individuo, así que no se puede hablar de algo más que no sea violencia interpersonal. Personal, decía David, ¿no? Nuestra compañera, amiga Ceci. ¿Me escucha David? Yo soy el que tiene más problemas para escucharlo. ¿Sí? Perdón, Víctor. Yo estoy diciendo David, Víctor era. Sí, me había perdido. Yo no soy Víctor, perdón, sí. Pero dijiste, hay otro invitado. Era Víctor, perdón. Tenés que hablar a David, ¿viste? A mí se me va con David. Víctor. No hay problema. No, digo, esta evidencia, ¿no? Que es esta violencia interpersonal, es la que se vio, dice nuestra amiga Ceci. ¿Se daba mucho eso en esas comunidades, civilizaciones? Fíjate vos que no lo sabemos. O sea, nuestros registros, tengan en cuenta que por ahí son algunas decenas de individuos las que estamos estudiando de ese periodo, que para la arqueología, para la bioarqueología es mucho. Realmente tener varios individuos es mucho. Al tener entre ellos algunos, uno o dos, que pueden haber sido muertos por un tema de violencia, es decir, que fueron flechados, digamos, que los mató una flecha, bueno, es interesante porque está marcando un tema de violencia, que puede ser un tema de violencia en el interior de la propia comunidad, pero también es muy probable que se trate de un individuo que lo mató otra comunidad, como mencionaba, como posibilidad, como hipótesis Cecilia. ¿Sí? Esto nos da indicios, bueno, en principio que no vivían en forma aislada, sino que podían estar en contacto con otras personas, y al estar en contacto con otras personas el tema del conflicto es algo que es frecuente a nivel mundial, ¿sí? Cuando hay dos comunidades suelen generarse conflictos. Bien. Muchas veces estos conflictos nos llevan obviamente a la muerte, pero bueno, en este caso aparentemente le llevó a la muerte de uno de los individuos de Barranca del sitio B6. Sacando los individuos de Barranca y con algunos restos que has encontrado en distintos lugares, ¿no? Como mencionó Lucy, que estuviste en Malargüe, se habla de rituales de personas, digo, en el caso de Ceci se dijo que no encontró rituales así de personas haciendo, pero vamos a ampliar un poquito la pregunta, ¿no? Con respecto a las distintas civilizaciones que estaban en nuestra provincia, ¿se encontró rituales así algo raro entre las personas? ¿Hay registros?
El tema de lo raro, bueno, puede ser una cuestión rara obviamente para nosotros, Claro, pero raro. viste, lo raro, Sí, lo raro sí, siempre es relativo. es El tema de la subjetivo, total. ritual, Total. nosotros, de hecho, somos raros nosotros, Total. pero Capaz, bueno, sí, capaz que ellos vienen y dicen qué raro que son ustedes, dicen, no. O es nuestras, muy probable, o, ¿sí? o nuestras muertes, ¿no? Que son muy raras. Pero está bien, es Pero subjetivo. en lo que hace a ritualidad sí es claro que, fíjate vos, que al generar una estructura funeraria y al colocarlos en esa forma que ustedes los están viendo, indudablemente ahí hay una expresión algo ritual, o sea, Sí. que se los coloca así a propósito, ¿sí? Sí. En otros lugares de Mendoza también, o sea, no siempre se ha enterrado los individuos en forma extendida, en algunos casos se los enterraba flexionados, en algunos casos se enterraba con la cabeza mirando hacia la cordillera, ¿sí? Es decir, que siempre en los contextos funerarios la ritualidad queda claramente expresada. El solo hecho de intentar conservarlos a través del entierro te está marcando un ritual, ¿sí? También Cecilia te lo marcaba, en otros sitios es muy llamativo el tema de lo ritual porque se los deja con un acompañamiento funerario. Por ahí se los puede dejar con cerámica, muchas veces cerámica de muy buena calidad, que acompañan al difunto hacia la otra vida y en esta cerámica probablemente se le dejaba comida. Hay descripciones de momentos históricos que son muy ricas, que justamente te marcan este tratamiento que se decía de los difuntos a la hora de despedirlos por su muerte. Total, total. Estas descripciones que mencionas, ¿dónde se consiguen? Digo, por ejemplo, esto es para entender un poco y llevar a cabo, ¿no? A aquellas personas que nos están mirando, Sí. dicen, no, bueno, está, ¿no? El arqueólogo que encuentra esto, ¿y cómo sabe de qué se trata? ¿A qué registros van? ¿Cómo se leen los mensajes? Porque imagino que no son a la deriva interpretación del arqueólogo, sino que tiene que ver con algo histórico. Víctor. Bien. Nuestro trabajo como arqueólogos es complejo. Nosotros, fíjate que no tenemos la suerte que por ahí tienen los historiadores, que al leer un texto en el cual una persona que convivió, que estuvo cerca de esta gente, describe cómo enterraban a sus muertos. Ajá. Nosotros nos encontramos a los muertos y no encontramos información escrita. Entonces, en el análisis del contexto es que nosotros generamos ese texto sobre lo que fue ese ritual, esa costumbre, lo que ellos hicieron. Y obviamente al construir este relato ponemos mucho de nosotros también como investigadores y por ahí, bueno, difiere la interpretación de uno que de otro arqueólogo, ¿sí? Pero bueno, en general somos muy serios y rigurosos todos e intentamos que, bueno, la información que generamos es una información seria que está respaldada en información material, en datos prácticos, en datos materiales. Perfecto. La pregunta que le hice a Víctor te la voy a hacer a vos, Lucía, también. ¿Qué es lo que te sorprendió como arqueóloga, digamos, con estar en el lugar y sobre todo mendocinos, ¿no? Que realizan esto, es su tierra, y cuando van a encontrar, dicen, ah, mira con qué me encontré. Algo que te sorprendió como arqueóloga. Con respecto a este tema, ¿no? A Barranca. Sí. Por un lado, bueno, los hallazgos, fue mi primera vez donde fui a excavar en Barranca, Sí. entonces, bueno, tiene todo también un significado personal. Y los hallazgos, nunca había encontrado una casa pozo y también me gustó mucho la articulación que se generó con las escuelas, con los chicos de la escuela que nos empezaron a ayudar o vinieron a aprender con nosotros, a trabajar y toda la dinámica que se generó con ellos. Y lo que aprendieron ellos y lo que nosotros aprendimos de ellos también. Entonces eso fue como algo que a mí me enriqueció un montón, más allá del trabajo arqueológico y de que siempre te sorprende, porque es como, claro, estás trayendo de nuevo algo del pasado que no sabes en qué momento ocurrió y le estás dando como vida de vuelta. Pero también en el trabajo con los chicos de la comunidad y de la escuela Huarpes de las Barrancas fue como enriquecedor en muchos niveles, porque ellos bueno, en los proyectos que hemos tenido de extensión, ellos lograron entre la escuela y nosotros logramos que ellos hicieran un circuito arqueológico turístico y que ellos fueran los guías de ese circuito. Y para hacer los guías tuvieron que aprender todo lo que nosotros hacíamos, tuvieron que saber qué es la arqueología, saber qué es una datación, cómo se excava, y participaron, bueno, nosotros los invitamos a venir a excavar con nosotros y fue una dinámica muy linda que al final se hizo una bola tan grande que involucró un montón de actores que no eran solamente los chicos de la escuela, sino también la unión vecinal, la municipalidad, hasta gente de la Dirección General de Escuela, de la Supervisión de Maipú, nos mandó a llamar también para dar charlas. Entonces, como que se hizo una articulación tan grande y después los chicos
ver cómo los chicos eran los guías del circuito fue como totalmente enriquecedor, decir, bueno, aprendieron, logramos que aprendieran de otra manera, conocimiento que por ahí muchos nos decían, muchos profes venían y decían, no puedo creer que esté trabajando. O sea, en el aula no hace nada y era el que más sabía del circuito, el que más sabía de todas las cosas que habían pasado en Barranca, y eso también es significativo porque fue una manera de reconstruir su identidad, de reconstruir la identidad de Barranca. Total. Entonces, bueno, eso creo que fue lo más enriquecedor que me llevó la experiencia. Qué lindo, qué lindo. Víctor, si nosotros dijéramos hoy, ¿no? Esta es la pregunta que te hago, me parece que por ahí está bueno pensarla, y también para los televidentes, ¿no? que nos están mirando. Si tuviéramos que decir, gracias a esto Mendoza hoy es esto. Gracias a... ¿Me entendés, Víctor? Sí, fíjate, creo que sí. Mirá, eso es nuestro pasado. O sea, esa gente que dejó esos restos hace 2300 años atrás son nuestros antepasados, ya sea biológicamente o culturalmente. Recuperar nosotros somos el resultado de un proceso histórico, o sea que ese pasado indudablemente ha influido en nosotros. Recuperarlo es muy importante porque obviamente esto nos está permitiendo conocernos a nosotros hoy día. La preocupación que tenemos como arqueólogos es que justamente esto es muy rico, es un pasado muy rico, un pasado americano nuestro, y que desgraciadamente día a día desaparece. O sea, el impacto sobre estos lugares que son tan ricos desde el punto de vista arqueológico es muy fuerte por la actividad humana, y bueno, realmente es muy preocupante que pasa el tiempo y al pasar el tiempo esto se pierde. Una buena parte no podemos nosotros recuperarlo, no nos da el tiempo ni los presupuestos, y se está perdiendo permanentemente esto que es patrimonio de todos. Total. Claro, es muy caro, ¿no, Víctor, realizar estas excavaciones? Mirá, es caro relativamente. Si lo pones en relación a otras obras que se hacen en Mendoza, realmente es un monto muy pequeño, pero sí, porque tenés que desplazar gente, tenés que darle de comer a esa gente, estar 15 o 20 días en el campo, y eso obviamente genera gastos, y después los estudios que se hacen, estos que mencionaba Lucía y Cecilia, que se hacen estudios químicos, físicos, radiocarbónicos, isotópicos, son caros, se pagan en dólares y se pagan afuera. Así que sí, todo suma. Claro. Pero bueno, no es un monto tan grande que a uno le diga hoy es imposible que se asuma. Creo que realmente se pueden asumir inversiones de este tipo para evitar que esto, que es el patrimonio, como te decía, de todos nosotros, se pierda. Total, y sobre todo recuperarlo. Digo, hoy también estar hablando acá en este programa, digamos, de esto, es sumamente importante, porque por ahí, de verdad, digo, por ahí muchos mendocinos que nos están mirando en este momento no tienen idea qué pasa en Barranca o qué pasó en Barranca. Entonces, ahí está, ¿no? El tema. Sí. Qué lindo poder informar, qué lindo también poder saber y decir, che, nosotros vinimos de esto, de todo esto, y Mendoza hoy es esto, porque también pasaron estas personas acá, por acá. Sí, un poco, bueno, creo que lo que Víctor decía eso, que la poca puesta en valor del patrimonio mendocino, que cada vez como que queda más olvidado, sobre todo el tema, mientras más atrás en el tiempo, como más difícil es traerlo y que se recupere. Entonces, un poco la concientización desde nosotros, cuando vamos a estos lugares y encontramos un tiesto cerámico, de no levantarlo, o una punta de proyectil, decir, bueno, me la llevo. No, porque es parte que estás quitando una parte de la historia de que se intenta reconstruir. Y por otra parte también de las acciones, ¿no? De poder, por ahí legislativamente, que se cuide un poco más y se preserve un poco más estos bienes patrimoniales que quedan un poco relegados, como son estos Barranca Maipú, que es un pueblito que está perdido en Maipú, y es difícil por ahí que se recuperen. Y que antes era de San Martín, estábamos leyendo ahí con la producción, que antes pertenecía al departamento de San Martín, luego al departamento de Maipú. No quiero enfrentamiento, es nuestro, es de Mendoza en sí, es nuestro de Mendoza. Sí. Que me quedó algo colgando que quiero finalizar, no tanto a Víctor como a Lucía, le pregunto a ambos, ¿qué peligro corrían, ¿no? Estos aborígenes prehispánicos? ¿Qué riesgos corrían, digamos, en todo sentido, en la vida? No sé, bueno, contesto yo primero, Víctor. Yo creo que el mayor riesgo era quedarse sin alimento. O sea, quedarse sin agua y sin alimento. Ese es como el mayor riesgo que ellos podían correr. Más allá de que también tiene que ver con el espacio en donde habitaban. Si el espacio se vuelve desértico, como vemos hoy Barranca, era imposible proyectar una vida en ese lugar.
salvo hoy que nosotros tenemos toda esta tecnología que nos permite vivir en lo que es Mendoza, que es un gran desierto también en parte. Pero bueno, yo creo que el mayor riesgo que tenían era quedarse sin comida, agua y comida. ¿Coincidís, Víctor? Sí, parcialmente, sí. Hay que entender que esta gente era muy eficiente, sí. ¿sí? Y que el medio realmente le ofrecía muchos recursos. Es poco probable que hayan ocurrido cosas muy catastróficas que les hubieran quitado esa posibilidad de comer con el conocimiento que tenían. Era gente muy sabia, Sí. que sabían muy bien vivir en donde les había tocado vivir, así que es muy probable que hayan llevado una vida muy plena. Pero sí, lo que plantea Lucía es cierto. Obtener recursos no es... Bueno, fíjense, a nosotros tampoco hoy día nos resulta tan fácil. Bueno, a lo mejor a mí sí tengo la posibilidad de comprar en un supermercado la comida que necesito para el día, pero bueno, también hoy día hay gente que no tiene para comer y hay un riesgo muy grande en la sociedad de hoy, ¿sí? Pero bueno, probablemente otros riesgos importantes hayan sido, como lo que les pasó, entrar en contacto con una sociedad expansiva, que fueron los españoles, los incas primero y los españoles después, que generaron una caída demográfica muy importante. Es decir, que realmente ese impacto sí los golpeó y bueno, no estaban preparados para asumir ese impacto y una buena parte de la población de Cuyo decrece notablemente después del contacto con los españoles. Mirá vos. Yo me quedo pensando, ¿no? Que el día de mañana nosotros seremos parte de esa historia también, ¿no? Claro. Y vendrán otros arqueólogos a decir a ver quiénes estuvieron acá, ¿no? Uno viaja en el tiempo. Sí. Víctor, te quiero agradecer, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy, muy interesante, sí, gracias por la información. Tenemos ganas de despertar, bueno, este es un programa que despierta mucha historia en cuanto a nuestra Mendoza, ¿sí? Historias que para muchos son desconocidas, pero que las hacemos visibles, así que gracias, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo grande a Lucía, que la veo ahí al lado. Vale, gracias, Víctor. Lucy, muchísimas gracias, pero la verdad es que había que tocar este tema, ¿no? Y cuando la producción dijo, tenemos que ir a Barraca, tenemos que hablar de esto, y es verdad, tenemos que hablar de nosotros, en definitiva, porque nosotros somos de allí. Sí, es así. Nuestra Mendoza tiene que ver con esto. Es parte de nuestra historia, que por más que... por eso es tan importante la historia en la educación, ¿no? Porque es lo que nos hace ser a nosotros y conocernos a nosotros. Si yo no conozco dónde vivo, no conozco qué ha pasado en mi tierra, no lo voy a cuidar porque no sé la importancia que tiene. En cambio, visibilizarlo como se hacen en estos programas y también a veces con las noticias periodísticas, genera también una toma de conciencia por parte de la sociedad, que eso es lo que se busca, ¿no? Gracias, Lu. Así que muchísimas gracias a vos, Gonzalo. Gracias a vos y gracias a ustedes que están en casa. Gracias por acompañarnos como todas las noches mañana en la segunda parte. Porque, claro, nos metemos de lleno a la parte más misteriosa de ellos. Tiene que ver con la brujería, ¿no? Que tiene que ver con lo místico del lugar. No te pierdas el capítulo de mañana. Que descanses. Chao.